El momento de la mañana en donde confluye todo. El pase del que habla el país. Comienza ahora en el Destape Sin Fin. ¿Un ejemplo concreto de en qué beneficia a los trabajadores? Un ejemplo concreto. El beneficio de los trabajadores es que se está trabajando en la baja de los impuestos para que los trabajadores puedan tener mayor... Hoy sumaron impuestos. Sí, se está trabajando en la baja de los impuestos para que los trabajadores puedan tener mayor libertad a la hora de generar trabajo. A ver, déjeme que le explique. Si nosotros tenemos un Estado que genera distorsiones en el mercado, genera puestos de trabajo que no van a trabajar, que son ñoquis, y luego de eso le generamos impuestos para que el trabajador los pague, terminamos en los problemas que ya tuvimos con la inflación. Eliminamos la inflación. Me dijo un beneficio concreto para los trabajadores hoy. Porque los impuestos aumentaron, no sé, por eso digo, un ejemplo concreto en qué se benefició hoy a los trabajadores. Uno solo le pido. Los trabajadores hoy se benefician que el Estado se va a achicar y a la larga van a pagar menos impuestos. Buenos días. Quienes escuchaban es un diputado de La Libertad Avanza intentando explicar para qué sirve la reforma de ayer y te genera una vergüenza ajena, una incomodidad que recién decíamos. En la mesa aparece la serie The Office, en donde uno se siente incómodo en el sillón de su casa mirándolo. A ver, un par de ejemplos de lo que pasó ayer. Un empresario que negreó tiene un blanqueo con condonación de deuda de hasta el 70%. Si el empresario negrea en el futuro, no paga multas. Y encima si lo agarran, tiene un plan de pagos con intereses que la ley dice menos gravosos. Es decir, intereses bajitos, si lo agarran, ¿sí? Si retuvo aportes de los empleados y se los quedó, que es como robar. Yo le retengo a un empleado el aporte y me lo quedo. Bueno, ya no corre el riesgo de ir preso, en tanto y en cuanto lo pague, con un descuento y en cuotas. Ahora les vamos a mostrar que además vos negreás, si te agarran, no te cobran ningún interés. Es decir, te sale lo mismo que si hubiera sido en blanco, pero de ahí te hacen descuento hasta el 70% y lo que vas a pagar lo pagás en cuotas. Ahora, si los empleados de ese empresario le faltan años de aporte porque él los tuvo en negro o porque le retuvo los aportes y no los pagó, ya no tiene más moratoria, no se va a poder jubilar. Imagínate la situación, ¿no? Un empresario, no sé, Juan Pérez, ¿qué hace eso? Negrea durante años. Si lo agarra y le hacen un enorme descuento, lo puede pagar en cuotas, eso poquito que le van a cobrar, no tiene ninguna multa, no tiene pena de cárcel como tenía antes. De acá en adelante puede tenerlos todos en negro, total, si lo agarran no le va a salir nada. Y a su trabajador, Pedro Gómez, como no le aportó, no se puede jubilar. Ayer lo estábamos viendo en mi casa con mi pareja y mi pareja me dijo, y deberían llamarlo al empresario y que le pague la jubilación. Pero no va a tener jubilación. Veamos un caso de privatizaciones. Primer acto, Aerolínea fue privatizada. ¿Se acuerdan? Segundo acto, los españoles la vaciaron y tuvo que ser salvada por el Estado. Tercer acto, los españoles nos hicieron un juicio porque restablecimos la potestad del Estado. Cuarto acto, la volvemos a privatizar. Es como el día de la marmota, y la marmota somos nosotros. Eso es parte de lo que ocurrió ayer en esta media sanción oprobiosa, votada por 140, 150 diputados de esas tres derechas que hay hoy en la Argentina, que son La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo. Para buscarle el lado amable, el lado positivo, lo que yo diría que esto que va camino al fracaso, un tiempo más, un tiempo menos, esto se va a caer, bueno, va a dejar la posibilidad de que el campo popular demuestre
no sé si para siempre, pero por lo menos por un buen tiempo, que todos estos tipos son abominables. Y que la gente entienda que lo que le venden es desprotección, es estafa. No hablemos de protección. Si yo le descuento a un empleado el aporte y me lo guardo yo, me lo quedo en el bolsillo y me compro la 4x4 y el tipo después no se puede jubilar, yo le robé como roban celulares en la esquina. Se lo robé. Pero no solo no voy preso si me agarran, no solo no me cobran multas, no solo me cobran intereses no gravosos, como dice la ley, sino que me hacen hasta un 70% de descuento. Está en oferta negrear. Oferta negrear. Eso votaron ayer. Y la verdad es que yo miré los medios a la noche y no vi nadie que explique ley por ley qué pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? Bueno, ayer se legalizó el afano. Ayer se legalizó el afano. Por eso cuando le ponen su micrófono no pueden explicar nada. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Roberto. Hace un rato hablamos con uno de los que prestaron el voto, un diputado cordobés. No lo prestaron, lo vendieron. Bueno, lo vendieron. Sí, o lo pusieron en consignación en todo caso. Y fue tan así que cuando le preguntamos por qué, por ejemplo, habían votado para eliminar a la moratoria de los jubilados, solamente pudo contestar hablando de kirchnerismo y se puso visiblemente nervioso y no pudo continuar la entrevista porque no hay argumentos. Porque no... A ver, ese problema lo tienen muchos países. ¿Ves lo que le pasa con los franceses? Ahora, los franceses tienen una cantidad de trabajo negro muy bajito. Ahora, si vos tenés, como nosotros tenemos, 43% de trabajo negro ahora, ¿cómo le podés decir al jubilado que no va a cobrar nada y no decirle nada al empresario que no está pagando? ¿Entendés? Si vos llegás a un momento y decís, che, la verdad que la guita no alcanza porque tenemos muchos jubilados, tenemos pocos trabajadores, bueno, alguna solución tenés que encontrarle. No sé si vas a extender la edad. Cuando el kirchnerismo, digamos que democratizó las jubilaciones, la verdad que utilizó guita del mismo sistema. No sé si se acuerdan que congelaron los haberes de los que ganaban un poco más que la mínima, no ganaban mucho más que la mínima, y se usó una redistribución interna que a mi juicio en ese momento yo lo consideré injusta, porque no se fue y se le cobró al que más tiene para subir las jubilaciones de eso. Ahora, con el tiempo la fórmula hizo que, como estaban atadas a los salarios, a los ingresos del ANSES, las jubilaciones más o menos mejoraran, y como tenías dos, porque la mayoría de los hogares tenían o jubilación y pensión o dos jubilados, más o menos funcionó. Hay otros países donde no está funcionando y es cierto. Ahora acá la culpa está clara. Hay un montón de gente que negrea todo y que tiene una casa en Cariló, una casa en Punta del Este. Se aplanó la pirámide previsional en ese momento. Claro. Y eso fue uno de los, desde mi punto de vista, uno de los primeros factores de ruptura entre el kirchnerismo y un sector de la clase media que veía como, digamos, no por una... Sí, por un hecho de injusticia propio, que habían aportado un determinado monto y que su jubilación permanecía congelada contra una jubilación que se iba solapando. Hay un sector ahí de jubilados, bueno, algunos todavía están votando y evidentemente eso creo que generó esa primera ruptura o uno de los primeros factores. Mi padre, me acuerdo, era autónomo y pagaba, los últimos años pagó 10 veces la mínima, con gran esfuerzo, para asegurarse una buena jubilación. Le hicieron eso, hizo juicio, apelaron y mientras esperaba, ¿qué le pasó? Falleció. Se murió. Sí, claro. Vos sabés que vos preguntabas recién y me parece muy interesante la pregunta. ¿Qué pasó ayer? Ayer se le dio media sanción a un proyecto de ley que impedirá que 9 de cada 10 mujeres accedan a la jubilación. Ayer se le dio media sanción a un proyecto de ley que permite la enajenación absoluta de los hidrocarburos y de los recursos mineros. Cuando digo enajenación es la libre disponibilidad para quienes lo explotan, que en general son explotaciones concesionadas. El Estado le da a un privado la posibilidad de explotar con beneficios adicionales. Ayer se le dio media sanción a un proyecto que le da beneficios extraordinarios a aquellos que hagan inversiones por encima de los $200 millones, inversiones que involucran a la timba financiera, por lo tanto, probablemente quienes primero y más rápido accedan, si es que se aprueba el RIGI,
finalmente son los especuladores, no la inversión productiva. Pero si quisieran hacer inversiones productivas en minería o en hidrocarburos, también van a tener beneficios extraordinarios. Ayer se eliminaron derechos laborales básicos, por ejemplo, derechos humanos, no solamente laborales. Los empleados públicos tienen impedido, por ejemplo, la identidad política. Asombroso. Por eso se le dio media sanción a un proyecto de ley con esas características. Muy liberal, ¿no? Bueno, y también se aprobó un impuesto al tabaco. ¿De qué hablan hoy los medios del sistema? ¿El impuesto al tabaco? Y claro, del escándalo en torno a un impuesto que involucra un lobby, como si hubiese habido un solo lobby. Sí. Convengamos que había muchos diputados que actuaban como si eso hubiera sido lo más importante de los 200 capítulos. También. Pero porque les iba a muchos el patrimonio individual. La financiación de la próxima campaña y demás. Pero el patrimonio político, siempre me refiero, cuando hablo de patrimonio individual, me refiero al patrimonio político. Laura. Era casi como una obra, yo sentí que fue casi como una obra de teatro, ¿no? Yo creo que a diferencia de febrero lo que vimos es una sesión organizada, planeada, seguramente no directamente por Martín Menem. Yo creo que el PRO organizó un poquito más y eso mostró también por qué quizás Pichetto tuvo menos protagonismo en la sesión. Pero yo lo que sentí era, digamos, lo que se llama, y que creo que hay que empezar a dejar de llamar oposición dialoguista, diciendo, bueno, yo quiero hacer esta y esta y esta modificación. No la acepto. Bueno, votemos. Y se votaba. Bueno, a los gritos diciendo no, porque vamos a imponer que se termina la casta con la ley del tabaco. Gran victoria. Y el resto que acaba de pasar no era casta. Entonces fue como todo medio como una puesta en escena en donde todos querían mostrarse como oposición, no todos, digamos, pero ese sector quería mostrarse como una oposición a los gritos y después te votaban a favor. Me gusta eso de empezar a poner el foco sobre los colaboracionistas. Porque es que son actores, hay necesarios. Personas que van a marchar, por ejemplo, en contra del gobierno, y ayer coloraron. Bueno, para eso me parece importante. Creo que Mariano Martín tiene más datos que yo. Mirá cómo le pasa. ¿Cómo te gusta tirar la piedra? Ahí te tiraron la granada. A ver, si va para el lado donde yo creo que va. Hugo Moyano fue muy importante para que ayer saliese la reforma laboral. Sí, Hugo Moyano lo que tiene... Y hoy va a marchar, me imagino, Hugo Moyano. No sé si él, pero... Sí, no sé si personalmente. Su gremio va a movilizar. En líneas generales, en camioneros, el que encabeza la acción de movilización es Pablo Moyano, que es quien fue la pieza clave, junto con Miguel Pichetto. Vos fíjate cómo se repiten dos apellidos. En el año 2017, si mal no recuerdo, la reforma laboral de Mauricio Macri cae por decisión o por oposición de Pablo Moyano, conversado en su momento con su padre al frente de camioneros, a instancias de un diálogo que mantienen con Miguel Pichetto y que Miguel Pichetto termina transmitiéndole a Mauricio Macri, mirá, como presidente del Senado, presidente del bloque del PJ del Senado en aquel momento, diciéndole: Mauricio, perdón, pero si la reforma laboral no cuenta con el aval de la CGT, yo no la voy a avalar. Esa reforma cae exactamente en ese momento. Y lo que sucede con ayer, mucha gente en la calle, ¿no? Ayer no había nadie. Bueno, lo que sucede ayer es otro aporte. Una reforma muy laboral significativo, ¿no? Que da un paso decisivo, si no con el impulso, por lo menos con el aval, el guiño de la mesa chica de la CGT, que dice, bueno, al menos esto es lo tolerable de una reforma laboral. Y dentro de esa mesa chica, lo más novedoso es la incorporación plena de Hugo Moyano, quien era sistemáticamente enemigo, rival de muchos de los sindicalistas más tradicionales, los gordos, etcétera, etcétera, y que desde hace un par de años se termina incorporando a esa mesa de negociación, porque justamente su hijo está rivalizando con ese bloque. Me permiten un par de cosas incómodas para ser... perdón, más hicieron el concretos. círculo en alianza con Pichetto, que sí, Pichetto es el que facilita finalmente esta esquema. A la UPCN, ¿le disgusta que se persiga a trabajadores que tengan identidades políticas definidas? Y que en general esa definición política va por el lado de Justo estoy viendo PCN marchando. Digo, ¿le disgusta que se persiga, que se pueda perseguir a trabajadores que expresen identidad política, que en general compiten con UPCN dentro de la estructura de los empleados una públicos? pincelada fina, Adri? Hablemos de la conducción de los gremios. Porque una cosa
Bueno, por eso yo dije que iba a ser incómodo, avisé que iba a ser incómodo. No, pero me parece todos los que matices es importante, cada cual podrá. Porque no es lo mismo la. Está bien, pero ¿quién negoció, digamos? No va el afiliado a negociar. No, por supuesto. Tengo una respuesta parcial también para vos a eso. No, que es muy cortita. En muchas de las áreas, por supuesto, esto no es una opinión carente de interés. En muchas de las áreas a donde vos preguntás te dicen, bueno, la mayor parte de los que se cargaron en esta área son de ATE. Bueno, claro, obvio, desde ya, eso también. Pero a lo que voy es, si queremos pensar que esto tiene una salida, y yo quiero pensar que esto tiene una salida, porque si no la otra es caer en la depresión y demás, hay que entender que las cúpulas sindicales, sensibles como son a la rosca superestructural, también son muy sensibles a lo que pasa por abajo. Y por abajo están pasando cosas. Y en general están insensibilizados por décadas de callosidad, ¿no? No sé, hay dirigentes sindicales que tienen 40 años. Sí, eso está claro. Pero creo que incluso en esos casos, y el dirigente central de UPCN es casi un paradigma de ese tipo, sigue teniendo una permeabilidad de abajo hacia arriba, en la cual hay que laburar y sobre la cual hay que recostarse para empezar a construir una salida de esto. Porque hay algo, Adri, que me parece que es importante. Estamos viviendo un ejemplo perfecto de lo que es el paradigma Esteban Bullrich. ¿Se acuerdan cuando Esteban Bullrich dijo, nosotros mandamos 10 elefantes, porque podés frenar uno, podés frenar dos, podés frenar tres, pero pasan todos? Acá mandaron 200 elefantes juntos. Habían mandado 600, se frenaron 400, pasaron 200. Ayer había... Pero más allá de identificar cada uno de los elefantes que pasaron, que es un laburo importante y que el Destape viene haciendo, es de los pocos medios que viene diciendo, miren que esta ley significa esto y lo otro, también hay que mirar hacia dónde va la estampida. Porque lo que hay es 200 elefantes yéndose al mismo tiempo a llevarse puesto algo. ¿Y qué es ese algo? Bueno, ese algo es la Argentina, es la mejor versión de la Argentina que conocemos. Lo que pasa es que yo comprendo las razones que estás exponiendo. Yo digo que haber hecho la vista gorda sobre muchos abusos de dirigentes nacionales, populares y progresistas nos ha traído hasta acá. Totalmente. Entonces, de acuerdo. No me parece lo más conveniente seguir con la misma práctica en pos de una unidad gaseosa que no tiene más objetivo que el de permanecer en un ecosistema que está cuestionado. Hablas? Hay múltiples prácticas de abuso de posiciones de poder en los últimos años. No, digo, abusos para beneficio personal, individual, digo, patrimonial. Seguir con la misma práctica de... No, la práctica de hacer la vista gorda, de justificar o no mencionar determinados abusos de posiciones de poder. ¿Y quién está haciendo en pos de no dividir, en pos de no fracturar. No digo que estés haciendo vos. Yo estoy diciendo... Me parece que es una oportunidad, esta crisis que vive hoy la Argentina, esta crisis política profunda que vive, porque estamos viviendo una crisis política profunda. Si 150 gobierna un tipo que desprecia la política, pero que hace política de la peor. Levantan la mano, no se le puede echar solamente la culpa a Milei. Hay una crisis dirigencial muy grande. Otra cuestión incómoda. Venimos de participar de una de las 4 o 5 marchas más importantes de la historia de la Argentina en defensa de la universidad pública. Bueno, porque no hay representación sobre la persona que estuvo adelante de esa marcha, que la impulsó ayer, prestó sus votos para complicarle la vida a los jubilados. Que es Jacobiti. Entonces digo, hay muchas cosas que revisar en términos también de nuestra actuación. Yo si fuese universitario, mañana lo voy a Jacobiti y decir, che, flaco, yo marché para defenderte la guita a vos o para defender discursos una opositores, idea de país. Hubo discursos opositores con voto oficialista. Bueno, el de Loredo, que es un clásico ya de la Argentina, el de Stolbizer también. Stolbizer fue fantástico. ¿Podemos ponerlos? A ver, ¿podemos ponerlos? Tenemos fragmentos. No va a acompañarlos a ustedes. Va a acompañar al pueblo de la República Argentina, que alberga una esperanza, que la ha convertido prácticamente en una religión, porque es una fe y que ustedes han sabido consolidar con esa prédica biblia, que las tablas de Moisés, que el cruce del desierto, que la fuerza del cielo. Ya conoce, presidente, de quienes venían con la Biblia en la mano y lo esperaban con las tierras, le prometieron rezar, cerrar los ojos. Cuando los abrieron tenían la Biblia en la mano y se habían quedado con las tierras. ¡Vamos! De Loredo citando las venas abiertas de América Latina, no lo tenía en mi bingo. Quiere ser Galeano y es Cantinflas, ¿no? Pero además, es una cosa de loco. El argumento que usó de Loredo, que se vio en off en varios medios en los días previos, era:
hay que darle la ley a este gobierno porque así lo dejamos expuesto y ya no tiene excusas. Ahora tiene que hacer. Ese era el argumento. Te dicen, le damos las herramientas para después no nos acusen a nosotros de su fracaso. Claro. Bueno, trasunta también... ¿Es una nueva forma de oposición? No, trasunta también la idea de lo que la CGT, si no facilita, al menos habilita con su guiño, en esa conversación es... permanentemente está el fantasma de no ser destituyentes, de, bueno, necesita este gobierno que lleva 4 meses determinadas herramientas, bueno, no seremos nosotros quienes se la van a privar. No, es comprar entero el chantaje que proponía el gobierno en enero, pero que ni siquiera es el que propone ahora, porque el último mensaje de Milei sobre esta ley es hagan lo que quieran con ella. Pongamos a Stolbizer ahora con una situación similar, a ver. Ser muy breve en realidad, salvo que yo les diga, a todo este título es que yo me referí en mi intervención inicial sobre lo que me parece que es conceptual, filosófico, político, en el sentido de que lo que se promueve es obviamente un desguace del Estado y también el traslado a todas las garantías, beneficios y privilegios a un sector privado y sobre todo a los sectores privados más grandes. Nosotros reclamamos e incluso hemos presentado proyectos alternativos para dar los mismos beneficios a empresas nacionales más pequeñas, por supuesto, que son las que generan trabajo, las que agregan valor y nos parece que no es justo este tipo de concesiones que sin ninguna duda perjudican a las otras empresas. Tengo observaciones que son particulares respecto de algunos artículos. Creo que se violenta seriamente el federalismo cuando se le está indicando a las provincias qué es lo que tienen que hacer. Hay algún artículo que incluso hasta le dice a la justicia lo que tiene que hacer. Bueno, y le dice, votó a favor. Es una especie de grotesco, más respeto que soy tu madre, de gazalla, una cosa así, pero lamentablemente se hace para arruinarle la vida a la gente. Y está pasando, ya no es solo la posverdad, sino una especie de farsa, de ficción constante, que bueno, quizá la gente que todavía lo apoya consume eso, ¿no? Y le cuesta comprender qué es lo que está pasando. Porque estos discursos así encendidos, algún propósito deben tener. Sí, argumentó en contra y votó a favor, pero al menos, a diferencia de Loredo, no le puso la indignación de Loredo, que era como el plus, ¿no? De Loredo tenía que enojarse, además, con el gobierno para decir, y aún así te voto todo. Pero como el bueno, Carrió el día anterior rompió el bloque ofendidísima y por buena los parte acuerdos. De la coalición cívica acompañó. Y la coalición cívica votó a favor. Sí. Y hasta Manes, que había votado en contra en enero, esta vez se abstuvo. Ahí hay una rosca interesante con el tema del radicalismo, de cómo logró De Loredo finalmente alinear el radicalismo. Porque votaron los de Lustó con De Loredo, que se supone que son enemigos íntimos, y eso tiene que ver con cómo se le va descascarando el poder a Lustó día tras día, a partir de los acuerdos que van... queda un liderazgo vacío. Y ¿no? A partir de los acuerdos que van tejiendo los gobernadores con el gobierno. Hablando de eso, bueno, pongamos foco también en las necesidades individuales, porque el gobierno es muy astuto en esto, Guillermo Francos particularmente es muy astuto, en prometerle a cada cual lo que necesita. Esto puede eclosionar en el Senado si uno ve lo que pasó ayer en Diputados. ¿Por qué? Porque ayer en Diputados, Jalil, el catamarqueño, se sumó a la estrategia de Jaldo y donaron gobernabilidad. A cambio de el impuesto a las ganancias, la restitución del impuesto a las ganancias, que para las provincias del norte no tiene efecto político en su electorado, porque no son muchos los habitantes del norte de la patria, lamentablemente, ojalá pudiesen tener mejores salarios, que ganan 2 millones. Pero en la Patagonia sí son muchos. Entonces se rebelaron los patagónicos. Y en Diputados eso no tuvo mucha influencia, en ese lado es decisivo. Sí, ojo igual ahí, porque los votos de Santa Cruz al final fueron positivos. El gobernador había dicho no les vamos a votar nada si no viene la plata. Yo en el boletín oficial no vi ninguna transferencia, con lo cual la plata evidentemente fue por otro lado. O está por llegar. Está por llegar, si somos bien pensados. Porque los votos de Santa Cruz no estaban contabilizados hasta el último minuto. No. Y con el caso de Catamarca es interesante. Catamarca prestó 3 votos para que se apruebe el RIGI. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque Catamarca tiene litio y tiene cobre, que son las 2 grandes industrias que van a verse beneficiadas en el corto plazo, además de la actividad financiera. Lo dice taxativamente la ley que es para esos sectores. Así es, claro. Así es. Por eso digo que ojo con la segmentación política que alimenta el gobierno con astucia. A ver, quiero hacer un minuto de aparte, porque si no parece... yo creo que la mayoría de los países, fundamentalmente los países latinoamericanos que necesitan capitales, tienen leyes para atraer capitales, ¿sí?
no tienen que ser necesariamente así. Digo, como se hizo. Por eso nos vamos de un lugar a otro. A ver, los últimos años del kirchnerismo, hay que decirlo, le tocó una época de precios altísimos de nuestros bienes primarios y terminamos en un cepo. Uno dice, ¿tiene lógica eso? Y la verdad que no. La verdad que deberían haber sobrado dólares, no faltado. También es cierto que cuando la economía crecía al 10% se le seguía echando nafta. Bueno, un momento... No te cierran el número, vos importás, te faltan... Es decir, hay cosas que hay que hacer con el modelo anterior. Me parece que sería necio decir que no. Sería necio decir que no. ¿Es un país que necesita más exportaciones? Sí, no se puede consumir si no exportás, porque lo consumimos, buena parte es importado. Y si no tenemos dólares no podemos importar. Uno tiene que explicarle eso de una vez a la población. ¿Hace falta inversiones? Yo diría que las primeras inversiones deberían ser de los capitales argentinos que están en negro en el exterior. El PBI, el famoso PBI. Quiero decir que no hace falta hacer nada, me parece que es necio, me parece que es mentirle a la gente. Ya existen regímenes de incentivos. Hacer estas cosas que se dicen, el por qué, digo, Jalil no podría haber dicho, mira, la verdad que yo necesito esos capitales, yo quiero exportar, exportar esto, qué sé yo, pero vamos a agregarle 2 o 3 cosas. Es que ese es el ¿entendés? Pero, ¿por qué estás pagando el costo de no haberlo hecho vos cuando tuviste la oportunidad de hacerlo a tu manera? Además, porque, digo, el ejemplo que se pone siempre es Chile, del otro lado de la misma cordillera, exporta 50.000 millones por año, nosotros solamente 3.500 millones. Andá a proponer privatizar el cobre en Chile y te sacan a patadas en el culo, desde el de más a la derecha hasta el de más a la izquierda. Porque hay cosas que no se discuten. Sí, pero además, ojo por el contexto mundial, las potencias ya están interesados en los recursos que hay acá. Digo, no es que hay que atraerlos de una manera así, o se los atrae con beneficios que quizás no existen en gran parte del mundo, especialmente en esos países. Pero además esa ley dice que vos no tenés obligación de liquidar acá, y el problema nuestro es que no tenemos dólares. A mí me dio mucha gracia. No tenés obligación de contratar acá, de comprar insumos locales, de liquidar en Argentina. Ni siquiera pasan los dólares por Argentina. Es muy buen punto el que dice Laura, porque, o sea, es como vos tenés un auto para vender y vos ves que todos los vecinos están interesados, bueno, ponés más condiciones para vender el auto, lo vendés más caro. Lo contrario, porque... Si vos estás viendo que todo el mundo está interesado, que lo dicen... Estamos interesados. Se supone pero que es, es el modelo de Chile. Nico hacía referencia a Chile. El modelo neoliberal que rige Chile desde los tiempos de Pinochet y que no fue alterado, es un modelo extractivista con provisión de servicios y muy desigual. Sí. Básicamente lo que define a Chile como a Perú hoy es lo que define como diseño social es la desigualdad. Yo lo citaba como un piso, no para imitarlo, sino decir, más bajo que esto no podemos. La estatización del cobre en Chile, la dictadura también estatizó. Estatizó la deuda privada, la dictadura. Tenía cierta pulsión estatista. Pero es el tema de las penas y de las vaquitas. Digamos. No, el tema no es si se estatiza o no se estatiza. Porque, a ver, el kirchnerismo, lo dijo Cristina el fin de semana, y yo coincido con esa visión, que es una visión contraria a la que muchos tienen del kirchnerismo, no tenía vocación estatista. De hecho, resistió la estatización de YPF con un intermedio que es bastante costoso, que es el modelo de nacionalización. Se quedó con las empresas. Y el acuerdo con Chevron. Y el acuerdo con Chevron. Por eso digo... El modelo de estatizar o no es un modelo que se puede aplicar o no según el caso. Ahora, lo que vos no podés ceder es la agregación de valor, porque eso sí es un retroceso al colonialismo. La Argentina que solo provee materia prima. Además lo que no podés renunciar es el interés nacional. Es decir, ¿cuál es el interés de mediano y largo plazo de un país? Más allá de cuáles sean, bueno, vos podés decir, listo, le damos todas las empresas, pero esas empresas se van a tener una erradicación de tantos años, va a generar empleo. Va a comprar los insumos acá. Claro, en líneas generales. Y bueno, pero eso todo lo que tiene que ver con la economía extractivista no permanece, se ha demostrado además, no tiene arraigo. Para tener una construcción estratégica necesitas tener una estrategia de desarrollo. Eso creo que es lo que está faltando pero hoy. Es que el tema es que estamos guiados por un libro, por un Excel, por Rothbard, por determinadas cuestiones, digamos. Hay una biblioteca muy pequeña que nos guía. Y no aparece ninguna alternativa superadora a esa biblioteca. Nadie dice, che, miren que esta otra opción. Bueno, por eso yo ponía el tema también de los dogmas, ¿no? En que nos quedamos encerrados todo el tiempo. Digo, hay gente que
no quiere sacar el petróleo directamente. Y la verdad es que nos quedan pocos años para usar la cantidad enorme de petróleo que tenemos, gas, ¿no? poco Por eso, hay posiciones en Argentina, a mí me parecen exageradas, porque para contaminar está contaminando Estados Unidos, no nos preocupemos nosotros. No, igual se puede, a ver. Ahora, después, la contribución que podemos hacer nosotros. Hay un montón de externalidades que tiene esto que no se, digo, no hay alguien en el Congreso que diga, che, muchachos, pero que por lo menos compren acá los tipos, todos los insumos. Bueno, a Toyota, que dejen la mitad de los dólares acá, no sé. ¿Viste? Nada, no se negoció nada. Es que la ley base del paquete fiscal es tan cortoplacista. O sea, viene en línea con lo que venimos diciendo que es el plan económico y plan político que yo veo de este gobierno, pero es tan cortoplacista. Es muy de corto plazo, claro. O sea, todo te lleva a decir, y esto no es un plan a más de 5 años. Vos decías recién, no hay nadie que diga eso en el Congreso. Si 142 diputados nacionales votan en contra de los derechos de 20 millones de trabajadores, la población económicamente activa, si se quiere, trabajadores desocupados, ya eso te está diciendo algo. Es decir, hay una crítica muy frecuente en redes sociales, sobre todo, y en los círculos libertarios, que te dicen, vos nunca firmaste un 931, nunca firmaste un formulario de AFIP. Y ahí yo me pregunto, bueno, ¿cuántos de los diputados firmaron algún formulario de esos, de cualquiera de los dos lados del mostrador? Porque también el Congreso se ha convertido en un lugar de profesiones liberales, de abogados y demás. No hay trabajadores en el Congreso, o hay muy pocos trabajadores, y hay muy pocos empleadores probablemente. A lo sumo hay muchos diputados que reportan empleadores, que es distinto. Pero digamos, ninguno de ellos conoce la dinámica real, porque vos le preguntás a un empleador pyme, y te va a decir, a mí esto no me sirve para nada. Vos le preguntás incluso a un gran empleador en la Argentina, y de hecho, algo comentábamos ayer, circula en algunos ámbitos un audio de un gran empleador, exportador de la Argentina, uno de los 5 más importantes que tiene la Argentina, diciendo, palabras más, palabras menos, esta reforma laboral es una porquería, a mí no me sirve. Si yo al fin y al cabo estoy en blanco, ¿de qué me sirve perdonar al tipo que está informado? Pero ahí a nosotros nos pasa, voy a hablar personalmente, la verdad. Además, desde los 21 años que comencé a tener trabajadores, debo tener como 1000 trabajadores. Resulta que ahora, nosotros que no vemos la idea del despido como normal, ¿no? Tenemos un concepto de que en el fondo esto es de todos. Y no, entonces, por lo tanto, no hay despidos. Y ahora me van a agregar un costo. Que si vos haces la cuenta, lo que están diciendo puede llegar a ser como un aguinaldo. Y yo nunca lo voy a usar. Eso es un seguro para un tipo que no choca, ¿viste? Es decir, es en contra, entonces, de la pyme. Vos no, pero el banco sí lo va a usar, ¿eh? Y la aseguradora, que seguramente está asociada a un banco. La masa, vos sabés que en Brasil, que existe esto, se ha generado una masa de dinero, una bola de nieve de dinero. Porque vos imagínate que los empresarios, todos los meses, la mayoría de los empresarios te van a decir, flaco, perdiste, ahora te voy a pagar un 8% menos, porque en general todos tienen una estructura de costos que dice, yo gasto esto en trabajadores. Claro. Que es otro concepto que no se toma en cuenta, que lo dice Vanessa Siles, y ahora vamos a pasarlo un poquito. Yo estuve hablando con ella antes de ayer, que es el salario diferido. Es decir, todo esto nosotros llamamos derechos, y yo no sé si la persona tienen en claro qué quiere decir la palabra derecho en el fondo. Es decir, vos le pagás al trabajador por todo lo que hizo en el mes una cantidad que se lleva a su casa. ¿Sí? Luego, cada 6 meses le pagás medio aguinaldo. Ya es medio diferido eso, no te lo pago al contado. Te lo pago luego. Y después te pago mis contribuciones para que vos tengas una obra social y la más diferida detrás para tu jubilación. Es tuyo. Diferido quiere decir que es tuyo. Yo te lo guardé, se lo di al Estado para que te lo guarde. Es tuyo. Si te tuve en negro, bueno, yo te estafé. Si te desconté los aportes y no se los di al Estado, bueno, yo te estafé, pero esa plata es tuya, no es de otro, es tuya. Es la persona que estuvo trabajando todos estos años, que es la mayoría, porque el desempleo en Argentina no es tan alto. Salvo en pocas épocas, el desempleo es de un dígito. Lo que es grande es el empleado en negro. Porque si no sería un problema del 6, 7, 8% de la sociedad esto. Y esto es un problema, en los 90 teníamos la mitad de jubilados y la mitad sin jubilación por este sistema. Sí, deberíamos acostumbrarnos a mirar la columna izquierda de los recibos de sueldo. Es decir, el salario es el salario en bruto. Exacto. Lo que pasa es que estamos mucho más acostumbrados a ver el final del recibo donde dice salario neto de bolsillo. Es un salario diferido. Bueno, te lo sacaron, flaco. Y te agrego algo más. También es parte de ese salario
lo que no pagabas de colectivo o no pagabas de tren para llegar o volver a tu casa y que ahora tenés que empezar a pagar porque se están multiplicando las tarifas, lo que no pagabas de luz y de gas, porque vos decís, vos cobrás una parte del salario y te la llevas a tu casa, pero de esa parte vos separás de una parte que se te van gastos fijos y después lo que queda es lo que queda para vivir. Si te aumentan los gastos fijos y no te aumenta el salario, ahí hay un problema. Entonces, en lo que hablaba recién de si esta reforma verdaderamente le sirve a los empleadores. Los empleadores que tengan que lidiar, si esto se aprueba, con trabajadores que de repente les recortan el 20% por el impuesto a las ganancias, van a tener un problema. Porque esos trabajadores no se van a quedar chochos diciendo, ay, cobré 20% menos que el mes pasado, me voy a casa a decir, che, qué cagada. No, van a darse vuelta y se lo van a pedir. Y los trabajadores que antes gastaban 100, para poner un número por mes, en ir y volver al trabajo, y ahora tienen que gastar 500, o le van a pedir esos 400 extras a su empleador, o van a renunciar porque no les va a cerrar el sueldo a fin de mes para ir y volver al trabajo. Nico, recordemos una cosa que me parece muy a cuento de lo que vos decís. El impuesto a las ganancias, conforme se fue incrementando en su peso contra el ingreso de los trabajadores, representó un problema muy grave para el kirchnerismo, al punto tal que desembocó en, ustedes recordarán, Santa Cruz, si no me equivoco, el caso Sayago. Es decir, una pueblada, un levantamiento de los trabajadores petroleros que se quejaban por el impuesto a las ganancias, que terminó con un episodio policial con el asesinato de un policía. Ese episodio policial, el juicio, etcétera, desembocó en un proyecto de ley que terminó eximiendo a los trabajadores petroleros de una parte sustantiva de la carga que tenían del impuesto a las ganancias. Es decir, no es gratis volver a aplicar impuestos, no es gratis, tenemos que hacer un esfuerzo. Ese esfuerzo se traduce en menos salario para sectores que además están fortalecidos porque están en actividades donde se acostumbraron a reclamar y a exigir lo que les corresponde a través de la protesta, no a través de emojis, no a través de las redes sociales. Bueno, Claudio Vidal es el gobernador de Santa Cruz, es emergente de ese proceso. Si tienen buenos sueldos es porque tienen la capacidad de palanca para negociar esos buenos sueldos. Pero es que además también es hasta relativo lo de buenos sueldos. Vos estás hablando de buenos sueldos para un tipo que está 3 semanas del mes fuera de su casa. Por eso pero está en el campo petrolero. Pero además el plan, como está armado por los empresarios, tiene un problema de secuencia muy grande. Es decir, el gobierno primero liberó los precios para que las petroleras ganaban mucho más, para que las prepagas ganaban mucho más, para que la demandilla... Y después fue por la suya. Y después empezó a decir, bueno, impuesto a las ganancias, tarifa, y llegó tarde, llegó cuando los bolsillos estaban vacíos, cuando habían sido vaciados por los... Porque yo estoy de acuerdo, sinceramente, con el impuesto a las ganancias, hay mucho que discutir adentro del impuesto a las ganancias, yo creo que tiene que existir. Yo creo que la forma de subsidiar a los que menos tienen no es un buen sistema el de las tarifas. Hay gente a la que yo respeto mucho que discrepa conmigo, me parece que hay sistemas menos gravosos, porque es muy difícil hacer esa sintonía fina que alguna vez se habló. Ahora, si yo primero te vacío los bolsillos y después voy y te cobro el impuesto a la ganancia y te subo las tarifas, bueno, es muy factible que dentro de 2 o 3 meses el país se pare, estemos todos parados así, digamos, no, acá no se mueve más nada. Igual yo agregaría algo que me parece que empeora aún más el escenario que vos decías, Nico, es que también lo que estamos viendo es que en distintos sectores productivos están diciendo lo que empezaron siendo suspensiones, ahora ya están terminando en despidos. Entonces va a crecer mucho el desempleo y cuando crece el desempleo lo que vemos es que también es más difícil protestar, ¿no? Más allá de la cuestión del plan represivo que ya preparó y ya tiene un marco legal este gobierno, va a ser difícil también para un montón de trabajadores porque los empleadores saben que tienen un ejército de desempleados para reemplazar. Entonces, digo, una de las grandes críticas al gobierno anterior era que teníamos trabajadores pobres y esto para mí se va a profundizar. Se va a profundizar la precarización seguro. La legislación que limita el derecho a la protesta está suspendido por una medida cautelar. Si hay una institución sensible a los vientos políticos, es el Poder Judicial. Si el Congreso le da sanción definitiva a la ley Bases y no cae el DNU, esa medida cautelar dura lo que una pluma. Y entonces lo que no está incluido en la reforma laboral está incluido en el decreto. Claro.
En términos de limitación. Sí, o sea, igual las limitaciones a la protesta social es tapar la humedad con pintura. Sí. Te dura lo que te dura la bueno, capa ahí, de ahí va a pintura. pesar mucho la voluntad, la vocación por la protesta que tengan los dirigentes. No, y no solo los dirigentes. Sí, la me parece que sociedad, va a ir más porque allá de eso. Ahí hay otra cuestión. Yo creo que en la Argentina tenemos una cultura que sobreestima la noción de las bases. Siempre decimos las bases van a superar a las dirigencias, etcétera. Pero al mismo tiempo creo que hay una reserva cultural, ideológica, temporal en cada trabajador con derechos que no va a ser sencillo. Pero además hay una cuestión conceptual, que acá la hemos charlado, que es las leyes que regulan la protesta social en el sentido más amplio, también desde el derecho a huelga en adelante, son leyes que protegen al capital, porque lo que hacen es darle un marco legal y jurídico a un desencanto que existe o no existe. En Francia, que ha tenido históricamente uno de los movimientos sindicales más poderosos de Europa, hace unos años decidieron limitar el poder de esos sindicatos para la protesta. ¿Qué pasó? Bueno, la gente empezó a salir a la calle a quemar autos. Claro. Cuando no tenés la versión legal y estás ahogado, salís por otro lado. Pero lo que pasó ayer fue la consolidación de la relación de fuerzas actual. Eso fue la ley de ayer. Levantaron la mano 140 y las encuestas dicen que el tipo mide 50 puntos. 50 puntos se forman con los votos de él y con los votos de el PRO, qué sé yo. No, quería mostrar primero el contraste, ¿no? de lo que dice el diputado de La Libertad Avanza cuando se habla de la ley y lo que dice Vanessa Silley, y después referirme a lo de Vanessa Silley en particular. Pero veamos primero a Bornoroni, el diputado de La Libertad Avanza. Un ejemplo concreto de en qué beneficia a los trabajadores, un ejemplo concreto. El beneficio de los trabajadores es que se está trabajando en la baja de los impuestos para que los trabajadores puedan tener mayor... Hoy sumaron impuestos. Sí, se está trabajando en la baja de los impuestos para que los trabajadores puedan tener mayor libertad a la hora de generar trabajo. A ver, déjeme que le explique. Si nosotros tenemos un Estado que genera distorsiones en el mercado, genera puestos de trabajo que no van a trabajar, que son ñoquis, y luego de eso le generamos impuestos para que el trabajador los pague, terminamos en los problemas que ya tuvimos con la inflación. Eliminamos la inflación. Me dijo un beneficio concreto para los trabajadores hoy. Porque los impuestos aumentaron, no sé, por eso digo, un ejemplo concreto en qué se benefició hoy a los trabajadores. Uno solo le pido. Los trabajadores hoy se benefician que el Estado se va a achicar y a la larga van a pagar menos impuestos. Bueno, esta caricatura que acabamos de ver de Bornoroni, el jefe del bloque de diputados de La Libertad Avanza, me parece que es un ejemplo de cómo está constituida hoy la derecha, ¿no? Y cuál es el rol que cubre La Libertad Avanza, que es poner la cara en forma de monigote y atrás de estos tipos está el PRO, están los que armaron para que esto salga y está el establishment. Del otro lado está Vanessa Silley, que da una explicación excelente. Es muy largo, lo tuiteó Cristina en 9 minutos, pero yo quiero que vean un minutito de lo que dijo Vanessa Silley para compararlo. Bueno, la titular de la FIP, Florencia Misragi, que era la contadora de Susana Jiménez, hablando de economía no registrada, hablando de no declarar, hablando de evadir, bueno, hoy integra la FIP. ¿Desde dónde? Desde ese centro, desde el propio Estado ahora van a impulsar la evasión tributaria. Porque después se quejan de Zaffaroni, digo yo, y con respeto de Zaffaroni, pero Milei es el Zaffaroni del derecho penal tributario. Para los que cometen delitos de evasión, garantías, garantías, garantías y garantías. Quita de penas y quita de penas. Bueno, es una buena síntesis de lo que ocurrió, ¿no? Garantía para los evasores, poner al estudio jurídico que ayudó a evadir a los ricos más ricos de la Argentina, entre ellos Susana Jiménez, al frente de la FIP. Eso fue lo que ocurrió ayer y está muy bien explicado por Vanessa Silley. Lo que ocurrió ayer es que te robaron. El problema es que no puedes ir a la comisaría.
Muy bien, Vanessa. Sí, vos sabés que me quedé pensando en una cosa cuando la escuchaba, cuando veía el video más largo. El estudio es el estudio César Litvin, que es el estudio... Pensaba que vos hablabas de derechos humanos, y es cierto, ¿no? Porque los derechos humanos era cuando no podíamos ir a decirle a nadie, porque era el Estado el que nos estaba agrediendo. Claro. Y esto es lo mismo, nos acaban de agredir, ¿y qué podemos hacer? Ahora, claro, tal cual, el estudio de César Litvin es el estudio más consultado por las grandes fortunas de la Argentina. Es un estudio y que en general es conocido porque participa del debate público en medios de comunicación, el propio Litvin, Mizrahi viene de ahí. Ahora, yo ayer daba un caso, el caso del señor de Rapa Nui, el de Fenoglio, que a mí me parece muy característico de, para usar un viejazo en términos de consigna, de la doble vara que utiliza un sector del empresario argentino para evaluar la realidad sobre la cual actúa. El señor Fenoglio, ayer lo veíamos, elogiando a Milei. Decía, este chico está haciendo algo fenómeno, el Estado no puede gastar en cualquier cosa. Me puse a revisar un poco, a revisar la historia del señor Fenoglio, y en noviembre recibió un préstamo del BICE de 370, el BICE es un banco público, Banco del Estado, claro. Banco del Estado, que otorgaba créditos a tasa subsidiada para producción. Entonces le otorgó un crédito por 370 millones de dólares a 45... 370 de pesos, 370 millones de pesos, perdón. 370 millones de pesos a tasa subsidiada, creo que era el 40 por la línea de crédito que se le otorgaba, 40% de tasas, era muy beneficioso frente a un casi 300% de inflación, para adquirir una máquina que le permitía ampliar o le permite ampliar la línea de producción para exportar. Entonces, la Argentina, en línea de lo que vos decías, ¿no? La Argentina hace un esfuerzo, todos nosotros que fondeamos el BICE, hace un esfuerzo para que el señor Fenoglio amplíe su línea de producción y pueda exportar, aporte mayor cantidad de divisas, si es que las incorpora a su patrimonio. Habrá que ver, porque tienen también una planta en Valencia. Ahí ya me hace dudar de su vocación por interiorizar o exteriorizar las divisas que genere. Ahora, el mismo Felipe decía, no, pero el Estado no puede gastar en cualquier cosa. Y ahí yo digo, cuando es para la propia está bien, y cuando es para alguien que realmente necesita para la subsistencia está mal. Ahí hay un problema, porque ese que necesita para la subsistencia es que le compran los chocolates. Claro. Bueno, Adrián, perdón. El 70%, termino con esto. El 70%, perdón, el 90% de la producción de fenómenos se vende en el mercado local y exporta el 10%. Claro. Si hunde al mercado local, hunde a los trabajadores, porque el programa que él apoya hunde a los trabajadores, ¿a quién le vende el 90%? El otro día cuando estuve acá hablábamos del caso de Mercado Libre y por supuesto teníamos al día las exenciones fiscales que además alcanzan a otras empresas como Globant, cuyo CEO o cuyo fundador también salió hace pocos días aquí en el Destape. Pero centralmente estas exenciones fiscales, entre otras cosas, Marcos Galperín de Mercado Libre las utilizó para reforzar su unidad de tecnología, su staff, su equipo de tecnología en otros países. Es decir, decreció la plantilla. Es lo que suele ocurrir, sí. Pero es así de lineal porque él lo reconoció. Decreció la plantilla de personal tecnológico de Mercado Libre, es decir, los más calificados antes eran argentinos centralmente, ahora están en el resto de la región. La fuga se financia así, Hay alguna salvedad, porque no es que utilizó estas exenciones para hacerlo. Tenía recursos para hacerlo con o sin exenciones. Las exenciones van al bolsillo de él. Sí, porque una empresa que reconoce ganancias por más de 1.000 millones, si vos le das 100 millones, lo que estás haciendo es engrosando sus ganancias. Claro. Ya está. Yo estoy muy a favor de que a Mercado Libre se le hayan dado en su momento créditos para que crezca. Globant, y ojalá haya 100 empresas así en la Argentina. Ojalá también con CEOs que tengan un poco más de cariño por el país que los hizo crecer. Pero también llega un punto en el cual los tenés que dejar volar solos y dedicar esos recursos a que crezcan otros. Solos no. No, bueno, si controlándolos, vos pones regulándolos. plata del Estado, y acá estamos hablando de poner plata del Estado,
y tenés la obligación de administrarlo en función del beneficio público, no puedes dejarlos volar solos. Tenés que ponerle condiciones. ¿Cuándo el Estado, si se quiere intervencionista? Hoy tenemos un Estado no ausente, sino claramente volcado a favor de las empresas. Pero ¿cuándo el Estado, en teoría intervencionista, y lo ligo a los gobiernos peronistas, fue inteligente en la administración de esos recursos? Y bueno, con Vicentín cuando le dio el préstamo multimillonario, o cuando tuvo que monitorearlo. Los ATP no deberían haberlo devuelto. Bueno. ¿Por qué vos tenés que ir a salvar a un empresario que gana y después sigue ganando? Los ATP se deberían haber devuelto. Decir, mirá, el gobierno, el Estado, te va a dar un crédito a 10 años porque ha ocurrido esto y no queremos que cierren todas las empresas del país porque las necesitamos. Te dan un crédito blando y dices, devuélvemela, hermano. ¿Te acuerdas en el Entonces 2008? el peronismo también. Sí, o al menos obligar a esa empresa a que durante un lustro, una década, no pueda reducir su plantilla de personal. A mí me parece que tenemos que sumarle, si no es una queja llorona, ¿no? Que revise el peronismo. Yo veo que cuando el peronismo habla de la reforma laboral, habla de lo mismo en el fondo. Habla de lo mismo. Y sinceramente, uno necesita, mirá, todo el laburo virtual, hay que legislarlo de verdad y sería fantástico para las empresas, no solo para los empleados, para las empresas, cómo elevaría la productividad y cómo bajaría los costos. El tema de inteligencia artificial. Yo estoy viendo medios de comunicación, que es lo que más conozco, que están despidiendo gente en todos los sectores, a lo loco, y en el país ni siquiera hay la obligación de avisarle al lector que está leyendo una nota de inteligencia artificial. Cuando vos lo que podés hacer con la inteligencia artificial es elevar la productividad de ese trabajador. Y a nadie se le ocurre presentar un proyecto. Digo, estamos viviendo un momento que se llama de singularidad, que es un crecimiento tecnológico exponencial, mucho más rápido que lo que hubo desde el principio de la historia. Digo, por eso los científicos dijeron, paremos 3 meses. Imagínense, si dijeron, paremos 3 meses en el que quiere decir que en 3 meses puede cambiar mucho. Digo, no hay nadie que empiece a decir, che, el cambio tecnológico es tan grande que nos tenemos que sentar y reglar las relaciones laborales e impulsar incluso mucho laburo por su cuenta, que está lleno de pibes recontra talentosos, para que la calidad de vida de todos sea mejor. Seguimos hablando en serio de la indemnización, de las multas. Le voy a decir algo respecto a la indemnización. A mí nunca me pasa eso. Viste que los pendejos se te van enseguida, al año se van, ¿no? Y los ves volar. Toda la juventud que hoy, piensen que el electorado, el 40% tiene menos de 35 años, y ese tema está fuera de su vida. Casi ni lo piensan. Estamos hablando de las mismas cosas que hablamos en los 90. Pero a esa juventud no le habla el peronismo, ¿eh? No le habla, pero ¿qué no existe? ¿Por qué no le habla? No le habla el peronismo, le habla la meritocracia, le habla la libertad avanza, le habla... mentiras. Y el día que se den cuenta, yo el otro día dije, les voy a... no sé si con mentira, porque yo tampoco quiero subestimar a los chicos más jóvenes que recién ingresan al mercado laboral y desdeñan las cuestiones más elementales que para nosotros están incorporadas, de indemnización, aguinaldo, vacaciones, etcétera. Yo no quiero subestimar eso, porque en realidad muchos de ellos nacieron en un mundo sin indemnización, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin derechos elementales, y sus derechos los conquistaron por otra vía. Los conquistaron a través de ingresos nominados en dólares, de movilidad laboral a tiempo récord, a la velocidad de la luz, ya se van de un trabajo a otro. Es decir, conquistaron su propio esquema de derechos laborales de otro modo que los compensa. Probablemente de forma solo parcial, porque es cierto que la estabilidad te permite, es decir, ninguno de esos chicos está pensando en tener una casa propia, ninguno de esos chicos está pensando en sostener una familia a largo plazo. Podría, si hubiera seguido el camino tradicional. La insatisfacción es real. Digo, la mentira es el Ponzi que te vende este gobierno, de que de determinada forma se va a salir adelante, cuando en realidad no está haciendo más que hundir. Y esos pibes, tarde o temprano, se van a dar cuenta de lo cortoplacista que es todo. Está diseñando... sí, pero también, perdón, se dejan pasar oportunidades, porque decime si la marcha y el conflicto universitario no apela justamente a ese sector de jóvenes. No sé si al mismo, pero... No al mismo, pero apela a la idea de formación, a la idea de ascenso social, a la idea de entrar al mercado laboral.
Yo vuelvo a lo que dijiste, que la votación de ayer reflejó ese 50% de imagen positiva en el que ronda Yo hablo Milei. con los gobernadores y les pregunto por qué apoyás y me dicen por qué el 50, el 60% de mi población está a favor, Roberto. Si yo estoy en contra de esto, yo cada vez me voy a debilitar más. Ahora, esas mismas encuestas, cuando les preguntan por políticas puntuales, hay muchas políticas que impulsa Milei que no tienen apoyo mayoritario. Entonces, a mí lo que me parece es que la semana pasada decíamos, la marcha universitaria fue una bisagra o un primer paso. Fue un primer paso, pero si no lo veo yo, ¿eh? Fue un primer paso en el sentido de... Para mí, por lo que pasó ayer, es que no fue casi una que es bisagra. un mérito del gobierno en su batalla cultural, pero por eso la marcha universitaria. Fue apenas un primer paso, que si vos no seguís construyendo, lo tenés a Jacobiti dando los votos. No, al revés, pero para mí lo que pasó... Pero mi sensación es que lo dijimos en febrero de vuelta, mientras vimos un cambio de actitud por parte del gobierno hacia sus aliados para negociar mejor, para llegar armados al Congreso, yo lo que vuelvo a ver es un peronismo prescindente de todas las negociaciones. Yo te entiendo que vos estés en contra, pero vos tenés que tratar de participar de la discusión, claro, vos tenés que empezar a tener... Yo entiendo que es incómodo, y especialmente con personajes como de Loredo, pero en algún momento vos tenés que empezar a tender lazos. Si tendiste lazos y saliste a marchar en una marcha donde la cara visible, o una de las grandes caras visibles, era Jacobiti, no puede ser que vos después en el Congreso digas, no se quieren juntar conmigo porque soy la mancha que esa negociación va a ser virtuosa para las mayorías. No, yo estoy suponiendo de que en algún momento tenés que participar de la discusión. No, yo creo que hay que participar de la discusión. El tema son los términos. En todas las discusiones digo que el peronismo tiene que... Y si no participar nunca vas a poner un término. Pero oíme, la defensa de este Estado que generó tal grado de insatisfacción en la población, sin revisar, sin generar una jerarquización del Estado, sin hacer lo que hacen los europeos, que para entrar al Estado tenés que ser un super genio, tenés que acumular no sé cuántos puntos, necesitas tener 2 o 3 títulos y qué sé yo, y cuando llegás ahí realmente ganás muy bien y tu puesto es inamovible y qué sé yo, y que todo el mundo sienta el orgullo de estar ahí. La verdad, vamos a decir la verdad, en los años que estuvo el peronismo, generó eso, generó un Estado del que todos estemos... Y yo no estoy hablando mal del empleado del Estado, sabe que los he defendido 1000 veces. Estoy hablando, ¿qué hizo la política con eso? ¿Lo jerarquizó? No. Entonces, que empiece un discurso que no diga, porque el discurso de decir, le saco el derecho a huelga, no, eso es atacarlo. Bueno, pues saca el derecho a huelga. Hoy, digo, en un día como hoy, yo cuando escucho eso de lo esencial, no, quiero cosas nuevas para un Estado que lidia con una economía nueva, con ciudadanos distintos, y a nadie se le pone un poquito de creatividad, digo, para trabajar en todas esas propuestas. Porque si no, el peronismo es la no derecha. Se transformó y eso eran ellos eran el no kirchnerismo. Y ahora nosotros somos la no derecha, nada más. Ahí hay un factor que a mí sobre el cual me gustaría llamar la atención, sin tener una conclusión y simplemente como para plantear la incertidumbre a futuro. Hay un riesgo, desde mi punto de vista, con esto de lo que vimos por un lado con la marcha universitaria, lo que vamos a ver hoy con la marcha de la CGT, lo que vamos a ver con el paro del 9 de mayo, de que para un gobierno como el de Javier Milei, la conflictividad callejera, los paros, las movilizaciones terminen convirtiéndose en una administración aceptable del conflicto. En lugar de ser un elemento digresivo, un elemento que corroe las bases de sustentación del gobierno, termine, no digo solidificándolo, pero sí permitiéndole ollas de descompresión, vía de escape, de la conflictividad. Esa es mi crítica a este proceso que no puede ser porque calificado eso lo que nos deja a nosotros es la incertidumbre, bueno, ¿y qué se hace? Porque la verdad que requiere un ejercicio de creatividad. Quiero argumentar porque yo creo que lo de la marcha... preocupante. ¿Por qué creo yo que lo de la marcha puede terminar siendo parte de la batalla cultural de Milei? Es de un pesimismo atroz. No, al revés. Eso que estás haciendo es de un pesimismo. Al revés. Yo lo dije en su momento, lo repito ahora. La marcha universitaria no fue universitaria, fue por la educación pública, porque se amplió después la participación y el reclamo, o el reclamo y la participación. Y fue de las 4 o 5 más importantes de la historia.
Pero yo decía, ojo, porque si esto se agota en un reclamo puntual, que si es saciado no tiene continuidad en el tiempo, otros colectivos agredidos quedan al desamparo. Y puse el ejemplo de los jubilados. Los jubilados son el principal colectivo agredido del gobierno de Milei desde que asumió. Le sacaron guita de bolsillo, ahora impiden que 9 de cada 10 mujeres puedan jubilarse si es que sale el proyecto de ley de ayer. Y sin embargo, claro, no tienen una representación institucional como pueden tener los universitarios, tanto los alumnos como los docentes, o el colectivo de universidades, que tiene también representación institucional. No tiene la representación institucional de trabajadores formales. Entonces los jubilados están al desamparo naturalmente. No tienen eso. Con perdón del viejazo, pero como estamos repitiendo la historia de manera trágica, en los 90, los jubilados, ante la falta de representación, tomaron la representación por ellos mismos. Entonces había dos figuras, Carlos Simiscos y Norma Pla, que todos los miércoles iban al Congreso y reclamaban 4.50, 4.50, 4.50, todos los miércoles, solitos. Yo era un joven cronista radial y todos los miércoles iba a cubrir la marcha de los jubilados. Y eran 50, 70. La cagaban a piña Norma Pla, lo cagaban a piña Carlos Simisco. Todavía no hay una calle en la Argentina que se llame Norma Pla. Hasta que en algún momento esa lucha solitaria de los jubilados se amalgamó a otra lucha que fue la de la carpa blanca. Y entonces ya el volumen empezó a crecer. Claro, empezó a crecer el volumen de la protesta en función de la declinación del poder de quien gobernaba, que era Carlos Menem, que hasta ese momento era hegemónico. Claro. Empieza a caer el poder de Carlos Menem y esas manifestaciones callejeras empiezan a ser la polea que impulsan expresiones políticas alternativas. El Frente Paso, la Alianza, no importa cómo terminó después ese proceso. Lo que yo digo es, la dinámica de la política suele tener un impulso desde el pie y dirigentes que administran ese impulso, sobre todo en un ámbito como el que vivimos nosotros, que es un ámbito democrático. Pero vos acabas de marcar un punto. Ahora, yo lo que digo pasó en el declino de Menem. Bueno, por supuesto. Ahora, el tema es que la declinación del gobierno de Milei puede no ocurrir en lo inmediato, pero sí el daño. Y el daño irreversible ocurre en lo inmediato. Entonces, ¿puedo acotar algo? Porque vos ahí me parece que das en el clavo una cuestión, o en realidad me ayuda a mí a ir al núcleo del asunto. Vos decís, no importa cómo terminó esa experiencia posterior, importa mucho. Como no había una discusión de un modelo alternativo al que estaba haciendo Menem, para el relato que yo estaba se haciendo. gastó eso y aparecieron otros, la terminaron recontrachocando. Y creo que el punto es acá, poder constituir un relato distinto, un modelo de país distinto. Porque si hoy a la tarde Milei nos sorprende a todos, llama a una cadena nacional y dicen, ¿saben qué? Renuncio, no me banco más. Y no solo eso, le doy todo el poder al gobernador, pero al primer gobernador peronista que me manda un mensaje de WhatsApp, sea cual sea. ¿Qué haríamos? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cómo salimos de esta? No hay hay un caso para mí que es paradigmático, que es el tema de Tierra del Fuego, que ayer de hecho entró por la ventana en el dictamen. El esquema actual de Tierra del Fuego no funciona, es cierto, no funciona. Ahora, vos retirás el esquema actual de Tierra del Fuego y regalás un enclave geopolítico de estrategia clave. Llevamos cuántos años diciendo que no funciona lo de Tierra del Fuego y nadie jamás propuso una salida superadora. Nos salió para un poco eso. caro. Acá tengo un oyente que estuvo el otro día y le hice una nota acá que habla del tema de la marcha y me parece una opinión interesante, por lo menos para debatir. No lo cito porque no me dijo que lo cite. Que es, bueno, fueron mucha gente que votó a Milei a esa marcha, sí. Ahora, el sentimiento antiopositor que existe en Argentina, antiperonista, es más fuerte que el sentimiento por ese tema en particular por el que fueron. Y la verdad que además yo le sumaría a lo que me dice, se fogonea todo el tiempo. Entonces tengo que colegir que el votante de Milei odia a su madre. Pero vos le das un grado de racionalización al voto que es más emocional. Que yo lo que hace digo, mucho se viene con yo por lo menos en el vínculo social yo sigo percibiendo el imperio de bueno, pero estamos acá por algo y lo que está sucediendo es por lo mal que se hizo o lo que no se hizo. La pulsión del voto es el antiperonismo hace rato. Desde que el peronismo empezó a perder elecciones, que la pulsión que fue en 2013, ¿no?
Entonces habrá que construir una alternativa que trascienda el peronismo. Me refiero, ¿no? Es el antiperonismo. Bueno, entonces habrá que construir una alternativa que trascienda el peronismo. Porque el antiperonismo no se renueva. Simplemente no que lo deje atrás, que lo trascienda. Hay una idea más sencilla, que el peronismo gobierne bien cuando le toca. No, pero para volver a llegar a gobernar, si vos te encerrás en las mismas discusiones, te mantenés en ese, porque de alguna manera el peronismo se está asumiendo en ese rol de mancha venenosa donde no quieren hablar conmigo, entonces yo no hablo con ellos. Mientras vos te enquistas y te y desaparezco de la discusión pública para que no parezca que esto lo estoy impulsando yo, porque si no, no viene nadie. Pero además nunca se cambia de cara, te quiero decir. No. Las cosas se gastan en algún momento. Hace 21 años que es lo mismo. Y la gente se cansa, qué sé yo, no quiero hacer comparaciones odiosas, ¿viste? Los matrimonios, qué sé yo. Hay un momento que dice, 20 años. Hay un momento que vos tenés que cambiar. No sé si se gastan, Roberto, no sé si se gastan pura y exclusivamente por la persistencia del tiempo. Se gastan por el mal ejercicio del poder, se gastan por la imposibilidad de conectar con la necesidad del público, se gastan todo en contra. por la ceguera. El paso del tiempo, tus errores, que los medios los multiplican por 1000, tus errores. Hay un montón de cosas. Ahora, si vos no asumís esa realidad, decís, contrastemos con esto algo nuevo. Que sea genuino, que sea creativo, que sea inteligente, entonces nos vamos a poner a discutir, porque si no, sumo otro comentario que me dice, lo que hicieron los pibes que fueron ahí es hacer que sus madres voten a Milei, no solo ellos votan a Milei, porque pasó mucho en Argentina, la verdad, que los jóvenes convencieron a los grandes. Ahora, 54%, yo entiendo que desde esta mesa busquemos la salida de máxima, ¿no? Yo también quiero que la forma de contrastar de con máxima, no de máximo. No, de máxima. De contrastar con una propuesta superadora, monárquica, de hablar de otra agenda. De hablar de otra agenda. Ahora, perdóneme, pero quizás hay que empezar por algo más chiquito. Yo entiendo que todavía el peronismo no esté definido ni cerca de empezar a definir cómo va a definir a sus liderazgos. Pero lo que vimos en el Congreso es ni siquiera liderazgos en una sesión del Parlamento. Digo, me parece que si no podemos todavía, si todavía no está dadas las condiciones ni de liderazgo ni de idea para plantear un próximo programa de gobierno, por lo menos planeemos cómo resistir y cómo frenar a este gobierno, en lo inmediato, en lo coyuntural, ahora. La reducción de daños. Pero si no, para cuando lleguemos a una idea superadora, estamos todos fritos. Igual no hay diálogo actitudinal. No hay diálogo. Entre los factores que tendrían las potestades, los resortes y las capacidades para poner un freno, para torcer el rumbo y demás, no hay diálogo. Exacto. No hay diálogo de gobernadores con la política. La política no dialoga con el sindicalismo dialoga escasamente con los movimientos sociales y solo de manera episódica cuando tienen que poner algo. Entre ellos no dialogan, no hay una mesa, no hay una coordinación. Porque los fideicomisos siguen, así que alguien dialogó ahí. No, pero hay una cuestión, hay una cuestión actitudinal también. Nosotros podemos enojarnos con los 99 diputados de Unión por la Patria que no pudieron construir una mayoría para frenar esto. Pero recordemos que Unión por la Patria o el Frente de Todos tampoco pudo construir mayorías cuando tenía 118 diputados y manejaba el Poder Ejecutivo. Nico, no hablábamos con los gobernadores, no hablábamos con los sindicatos. No te pido una mayoría parlamentaria, te pido por lo menos que haya sido uno de los protagonistas de la discusión. Ahora, vayamos a los números. Yo siento que en este momento, y lo vengo diciendo desde el principio de año, le entregamos la idea de oposición a Pichetto, a Stolbizer, a De Loredo, y que no son oposición, pero que se enojan como si fueran oposición, y la gente cree que los que pueden frenar o avanzar este gobierno son ellos. Laura, vayamos a una cuestión nominal, vayamos a la cuestión nominal más bruta de todas. ¿Cuál es el principal bloque del Congreso de la Nación? Unión por la Patria. Unión por la Patria. ¿Cuál es el principal bloque de gobernadores de la Nación? Unión por la Patria. Unión por la Patria. ¿Cuál es el principal espacio de organización de los trabajadores? Unión por la Patria. Por eso sí, Unión por la Patria, la CGT, el peronismo en general, ¿no? Bien. Los movimientos sociales, ¿dónde se referencian mayoritariamente? Tenés un sector del trotskismo, pero centralmente están alineados con el peronismo.
¿Cómo es posible? Pero es por decir, eso se te sale de las manos el actitudinal, es el meme del perro grande y el perrito chico del peronismo, que históricamente en la política argentina era el perro grande, era el partido del poder, era el partido del orden, era el que disciplinaba y sentaba a todos en la mesa. Se transformó en el perrito chico que le da ansiedad votar en contra de una suba de impuesto al tabaco. Es eso, es una cuestión... Espere, compañero. Yo creo que si ayer todas esas organizaciones que dice Mariano Martín no movilizaron, es una decisión política, ¿eh? No es porque a alguien se le olvidó mandar un WhatsApp. No, nadie dijo que es actitudinal, es mucho más de fondo que mandaron un WhatsApp. Para mí es una decisión política. Es una decisión política de ponerse en un lugar que le resulta cómodo a los dirigentes que están de acuerdo. Le resulta cómodo a los dirigentes y es muy perjudicial para la sociedad toda, el movimiento en su conjunto y la patria. Nadie yo creo que el tiene peronismo ambición de organizar. Sí, pero Nadie en el peronismo en este momento. El peronismo no es un partido político, es un movimiento. Por lo tanto, está integrado por distintas vertientes ideológicas, intereses, que la mayor parte del tiempo colisionan entre sí. Son pocas las veces que están en armonía. En general, entran en armonía cuando alguien nítidamente conduce, que no es el caso. Hoy nadie nítidamente conduce. Entonces, lo que estamos viendo son esos múltiples intereses que abrevan en ese movimiento que es el peronismo, haciendo cada cual su juego. Bueno, es que déjame de nuevo agregar algo que dije el otro día. Para conducir es necesario tener una dirección. Conducción, el liderazgo más dirección. Bueno, si no hay un acuerdo de hacia dónde ir, no hay manera de que aparezca una conducción. Bueno, entonces, si no hay, por la razón que fuese, no sé si porque no hay dirección o porque hay una disputa de poder y de posicionamiento que impide que haya una conducción, lo que sea, vos vas a tener hoy facciones del peronismo colaborando con el gobierno. Las tenés más nítidamente, Pichetto, que se colabora encima, pero hace como que no. Y tenés otras que son más recoletas, menos visibles. Ayer nosotros decíamos, con el tema de ganancias estaban discutiendo a quién sacrificaban. ¿Cuál era el gobernador o los legisladores que se sacrificaban para que salga un proyecto que le interesaba a algunos gobernadores peronistas? Bueno, el que se sacrificó fue Jalil. Es decir, la figura que se sacrifica es Jalil. Ahora, esto no significa que Jalil haya sido el único que dio su acuerdo. Claro. No es el único interesado en que el proyecto de ganancias tenga sanción en el Congreso. Hay otros también interesados. Entonces, yo digo, en política se puede hacer cualquier cosa menos ingenuo. Suponer que si Milei consolida su posición de poder en esta etapa es, a pesar del peronismo, es disminuir mucho al peronismo. Pues yo no lo disminuiría tanto. Porque tiene todo esto que acaba de decir Mariano. Y si tiene todo eso el peronismo, y ayer no hubo nadie. Yo lo veía ayer al pelado Trebuch, que debe ser el comunicador más cercano hoy a Milei, junto a Majul. Y que tiene buena llegada popular, digamos. Y que tiene un lenguaje comprensible. Por su escasa sí, para la mayoría popular. Mandó un dron. Sí. A mostrar que no había nadie en la calle mientras se votaba la ley base. Rápido el pelado, sí. Entonces, pero eso, no sé si fue idea de él, de Santiago Caputo. Sí, claro. Ahora, lo que se manifestaba ahí era una raspada, una linda raspada, una provocación. Sí. Che, salgan a ver qué pasa. Salgan, vengan. ¿Qué, no va a salir nadie? Era una raspada. Más que una raspada, una provocación. Era un planchazo a la rodilla, más que una raspada. ¿Qué diferencia con lo que pasó en 2017 con las 14 millones de toneladas? Es la diferencia entre hacer la guerra y jugar a los soldados. Pero lo de los 14 millones de toneladas, el episodio ese pasó después de 2 años en el cual Macri logró aprobar en la Cámara un montón de propuestas sin que haya gente en la calle o con poca gente en la calle. Che, leamos el comunicado de la UCR porque es sigue. Si alguien se quiere deprimir en su casa, lo invitamos, ¿eh? A mí me causó mucha risa. Es muy temprano. Es como más respeto que soy tu madre, es un grotesco eso, es para reírse un rato. Ay, no. Día Internacional del Trabajo, dice el bloque de diputados de la UCR. La UCR sigue su mandato histórico de una Argentina con más empleo de calidad y bien remunerado para que todas las personas trabajen en condiciones laborales dignas y equitativas para hacerle frente a la informalidad y reivindicar a nuestros derechos. Día Internacional del Trabajo, no del trabajador. Te voy a decir una cosa al respecto que a mí me dio cierta alegría cuando lo vi.
Porque yo durante mucho tiempo me apené pensando que en mi lápida iba a decir una frase muy poco inteligente, que te toman por boludo, y yo creo que es una frase cada día más inteligente y que puede resumir toda una época que ha pasado, ¿no? Sí, porque sí. Es una época larga igual, ¿eh? Se está alargando. Si me apurás... No hay luz al final del túnel. La era de la boludez decía acabando en Argentina, ¿no? Si me apurás, esto, ya pasaron como 30. Esto tranquilamente podría ser algo ideado por Santiago Caputo por pura maldad, digamos, porque la verdad... Puede ser que le hackearon la cuenta a los diputados. Sí, digamos, ahí sí que es el grotesco, yo coincido con vos, digamos, hablar del Día del Trabajo, en primer lugar, parece algo sobreentendido entre nosotros, pero me parece que está bien recalcarlo, es el Día del Trabajador, no es el Día del Trabajo. Claro. No celebramos un hecho social, celebramos a las personas que ejercen y que ponen su fuerza de trabajo para que el capital funcione y se distribuya. Y el rol que tuvo la UCR ayer en validar y en impulsar centralmente una reforma laboral que de otro modo no hubiera tenido cabida, una reforma laboral regresiva, una reforma laboral que daña principios muy elementales de los criterios de contrato en la Argentina, bueno, digamos, sería gracioso si no fuera tan real. Uno hasta podría pensar que el community manager tenía preparados 2 tweets, uno por si votaban a favor y otro por si votaban en contra, y se equivocó. Hace demasiado tiempo que son de derecha como para no decir de una vez, bueno, los radicales son parte de la derecha muy importante. Bueno, ¿no? hay un sector Ahora, de radicalismo en ese sentido. ¿Y qué contrasta el peronismo? El peronismo ¿qué tiene? El kirchnerismo ¿qué tiene? Tiene un discurso de izquierda en los actos, muy fuerte, que genera mucho entusiasmo en la tribuna, gente va, pierde todo el día, qué sé yo. Cristina diría que eso no existe ya. Escucha un discurso de izquierda y... el discurso de izquierda fue... Yo coincido igual, son categorías que no... Ella tiene un discurso de izquierda y después elige candidato de derecha. Entonces, tampoco tenemos para hacernos nosotros decir, mirá, estos radicales son de derecha, porque todos los candidatos que elegimos nosotros son de derecha. O sea, mantenemos a la gente con un discurso que está contenta, cuando termina y dice, ay, cómo la quiero, qué genia, cómo te amo, qué sé yo, te dice Scioli. Después otro discurso, Alberto, seguimos un poquito más, Massa. El próximo va a ser Larreta, yo se los aviso. Entonces, los radicales también, o sea, todo es una farsa, Perdón, te quiero decir. Los Penatos, que fue clave para juntar los votos ayer, ¿sigue laburando con Larreta? No, por eso no hay nadie en la calle. Por eso no había gente claro, por eso no hay gente en la calle. Claro, porque en el fondo la gente se da cuenta, no es tan boluda. Se lo hiciste una vez, se lo hiciste 2 veces, se lo hiciste 3 veces y dice, che, me parece que nos están cagando. Pero además vos manifestás un discurso de izquierda. Lo venimos diciendo desde el principio del gobierno en esta mesa de Milei. No se le imprime la urgencia que tiene este momento. Se lo trata como si es un gobierno más. O, por ejemplo, finalmente habló Cristina, le imprimió, le dijo, empezó diciendo, estamos viviendo una situación dramática. Ahora, ¿se acompañó con alguna acción ese dramatismo, esa urgencia? La CGT lo mismo. Si vos convocás para dentro de 2 semanas, 3 semanas, le estás imprimiendo la urgencia que después vos en los discursos decís que tiene una ley de bases como esta y un paquete fiscal, nadie le imprime la urgencia que tiene la situación. Y lo mismo pasó en los discursos en UP. Entonces, o estamos viviendo... a mí me encantó porque el que lo dijo más claro fue Martín Menem ayer en La Nación, cuando lo comparó con la reforma del Estado de Menem. Y dijo, chiquitito en comparación a lo que estamos haciendo. Ahora, ¿y cómo se imprimiría el sentido de urgencia? En serio, pregunto, no es una chicana, digamos. ¿Qué se puede hacer distinto? Ayer había que estar en la calle. Perdóname, a ver, vamos a dar un ejemplo. ¿Qué fue el acto del otro día de Cristina? Fue un acto para sentar a Kicillof ahí e ignorarlo. ¿Sí? O sea, el gobernador de la provincia en donde estaba Cristina... Destratarlo, ¿sí? Y terminar el acto con toda la cámpora ahí diciendo, bueno, yo soy la cámpora. Bueno, es una decisión. Tomó la decisión de que su partido es la cámpora. Bueno, me hubiera gustado verla ayer a la cámpora, que son un ejército, la verdad. Cuando vos lo ves todo junto, no escuché el discurso de Máximo. Cuando vos preguntás, bueno, ¿qué podrían haber hecho en consecuencia al discurso de Cristina? Bueno, ir ayer ahí. Eso. Bueno, hay otra cosa que también me parece que trasunta las ideas que estamos exponiendo, que es todos los actores del peronismo y el ecosistema que lo circunda, probablemente puedan alegar que individualmente hicieron lo que les correspondía. Los diputados votaron lo que les correspondía, la CGT votó un paro el 24 de enero y ahora resolvió un paro el 9 de mayo. Vamos a decir que en 5 meses de gobierno plantar 2 paros nacionales
es... más muchos de cada uno de los gremios, ¿no? Más muchos de cada uno de los gremios, más una movilización a tribunales, más una marcha que va a ser hoy. Los movimientos sociales han protestado, se han movilizado. Todos esos elementos del ecosistema peronista hicieron lo que les correspondía. Lo que no hicieron fue ponerse de acuerdo. O sea, que lo que falta es algo que una algo en común, un modelo en común, una idea en común. El modelo en ¿De común, qué país queremos? El modelo en común, Nico, es el daño que le están produciendo a su base electoral, que son los trabajadores, los desocupados, los jubilados, los empobrecidos, y no los están mirando a ellos, se están mirando el ombligo, diciendo, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para cumplir? Yo tengo que votar en contra, perfecto, voy a votar en contra. Yo tengo que parar, paro. Yo tengo que movilizarme, me movilizo. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y están salvaguardando su capital interno. Cristina, ¿qué está diciendo? Yo tengo que hablarle a la cámpora que se moviliza conmigo. Le hablo a la cámpora. Se miran el ombligo, se revitalizan su propio capital, no ponen en riesgo esa base electoral de adhesión, de movilización que tienen cada uno individualmente, pero no le hacen ningún favor ni al pobre, ni al trabajador, ni al jubilado. El tema que para mí correr ese riesgo es empezar a discutir cuestiones de fondo. Y se va volviendo parte del paisaje todo eso, como dijiste vos. Nos vamos a acostumbrar a vivir con es eso. progresivo, todos los días vivimos un poco peor. No utilizo esa forma de verbal, pero en realidad las grandes mayorías viven cada día un poco más horrible, cada día retienen un gasto, cada día compran algo menos de comida, cada día pueden vivir. Mi pregunta un poco peor. es cómo se puede dar ese paso, que yo estoy de acuerdo que hay que dar, si no hay un punto de acuerdo de hacia dónde ir. Para mí, el problema en parte es que hay una dirigencia cómoda con el lugar en el que está y que no sufre las mismas urgencias que sí sufre la gente, pero que también hay muy pocos incentivos para salir de ese lugar de comodidad. Yo voy a decir algo que yo sé que El quizás... incentivo debería ser, dejemos que la gente se muera, que la gente deje de morirse de hambre. Bueno, por supuesto, en un mundo ideal también. Lo que contaba Ari, que los enfermos dejen de morirse porque no les suministran medicamentos. Por supuesto. Yo sé que esto en el pasado no funcionó y que si lo veo en 4 años voy a decir, ahora, en el cortísimo plazo, que nos una el espanto. Hoy que nos une el espanto. Yo no digo construyamos desde eso, porque ya lo hicimos. Y Adrián me va a decir, bueno, ya lo hicimos, nos juntamos. Pero hoy, en el cortísimo plazo, este gobierno le quedan 3 años y medio todavía por delante. Entonces, si no podemos ya plantear, y está bien, qué sé yo, son los tiempos de la política, ya plantear, empezar a construir una alternativa para dentro de 1 año y medio para las legislativas, por lo menos hoy, frente a lo que... Eso es lo que digo, el sentido de urgencia. ¿Sabés quiénes están súper unidos por el espanto? Los troscos. Y nunca metieron una sola ley. Me parece que comparar... Son muy uniformes, tienen las mismas decisiones. Pero Nico, hay que salir del lugar de confort. Comparar la dimensión que tiene la izquierda a todo el ecosistema político, social, sindical que acaba de nombrar Mariano, es otra cosa, es otro poder. Por eso es mucho más indigno lo de los dirigentes peronistas que lo de los de izquierda. Por eso digo que hoy para frenar esto nos une el espanto. Después construimos de otro lugar, pero hoy hay que frenar esto. Por eso digo el sentido de urgencia. No alcanza solo con el espanto, si no tenés una idea, si no tenés una acción, si no tenés un qué poner sobre la mesa. Porque claramente la mayoría de la población argentina está más espantada de nosotros que de lo que está pasando ahora. ¿Qué teníamos que para poner en la mesa en el 17-18? ¿Había un proyecto de país? Yo no me acuerdo. Una memoria mucho más estaba el recuerdo fresco de un momento mejor. Yo estuve en la plaza y no fui porque había una propuesta de no hagamos esto, hagamos otra cosa. Es no hagamos esto. Yo no quiero esto. ¿De qué plaza estás hablando? ¿De 24? No, de la reforma. Cuando fuimos a frenar esa reforma. Yo no estaba, y la gente con la que yo recuerdo con la que se marchó, no había vamos a apostar por otro proyecto. Aquella plaza fue muy simpática y muy representativa de lo que ocurrió después. Los gremios quedaron el 9 de julio y Avenida de Mayo. No avanzaron hacia Plaza de Congreso. Lo que estaba en Plaza de Congreso era gente, la mayoría de ellos, gente suelta, que fue la que recibió los palos. O sindicatos chiquitos. Sí. Eso fue muy significativo. Yo creo que la burocratización del liderazgo es un rasgo bastante distintivo del ecosistema político argentino de hace muchos años. Sí. Y es un problema. Pero voy a recordar a Martín Fierro para cerrar con un chisme. Martín Fierro decía, si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera del campo nacional, para ser más amplios que el peronismo. Están en el gobierno y están en el exterior. Ayer renunció un funcionario de gobierno que se llama Pablo Martín Pichiriri Francos. Era el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, cuya designación había sido formalizada en marzo. Pasaron
Nada, 2 meses. Menos. Y renunció. ¿Por qué renunció? Por el arribo del guardacostas que va a recorrer la hidrovía. Del guardacostas de Estados Unidos que va a recorrer la hidrovía. ¿Qué pasa ahí? Pichilili Francos viene de una empresa multinacional que se llama Ultramar, que es una empresa de origen chileno, pero que trabaja muy fuerte con productos agropecuarios, ponele, que se elaboran tanto en el sur de Brasil como en Bolivia. Exportaciones que pasan por la hidrovía. De hecho, él tuvo asiento en Santa Cruz de la Sierra durante mucho tiempo. Bueno, hay un consenso en el sector marítimo de que lo que va a hacer el guardacostas es controlar qué pasa y qué no pasa por ese puerto, en el sentido estratégico de lo que le conviene o no le conviene a Estados Unidos que pase por ese puerto, con la excusa de estar patrullando traslados... Pesca ilegal. No, porque la hidrovía es mercadería o mercancía que se pasa de modo ilegal, que hay una barbaridad. ¿Y qué quieren que pase y qué quieren que no pase? Bueno, esa es la duda. Esa es la duda que genera la renuncia de Pichilili Francos. Nadie duda en el mercado marítimo que Pichilili Francos renuncia, no porque no lo invitaron, como se dijo ayer, porque no lo invitaron al arribo del buque. No es por eso que renuncia. Estaban Milei, Karina y Patricia Bullrich en la escena, todos vestidos. ¿Viste que se disfrazan? Y el embajador ahora estaban disfrazados de prefecto. Se van disfrazando. Siempre fueron de disfrazarse, ¿no? No, pero ahora se disfrazaron de prefecto, ya tienen el disfraz de aeronáutico. Le falta solo el camuflaje en la cara. Claro, bueno, el capitán Eso Escarpeta. en este país trae malos recuerdos. Dale tiempo, dale tiempo. La sospecha que tienen en la empresa Ultramar, que opera en la hidrovía desde distintos países y otras empresas más, es que Estados Unidos va a controlar particularmente no la mercadería ilegal, sino lo que exporta de hidrocarburos Bolivia y lo que exporta de agro Brasil. Los destinos de ambos en general son países de Asia y particularmente China. Como Ultramar opera con esos países y con esos mercados, Pichilili Francos tenía un conflicto de intereses. La empresa en la que él trabajaba hasta 10 minutos antes de asumir el cargo se estaba quejando por algo que el gobierno argentino ya decidió que iba a ocurrir, que es cederle el control del principal flujo fluvial de la Argentina a Estados Unidos. Eso, detrás de todo lo que hablamos, que es muy importante, debe ser de lo más relevante que ocurrió en la semana, incluso más que la ley base, porque estamos hablando de 4 o 5 países involucrados en una operación de altísima magnitud, en el marco del conflicto entre China y Estados Unidos, con Argentina en el epicentro de ese conflicto. Claro. Pero por la peor de las circunstancias. Como epicentro cediéndole a una... Que además necesitaba autorización del Congreso. ¿No ocurrió? No ocurrió. ¿No ocurrió? Entonces, cuando pasan cosas que necesitan autorización del Congreso, y lo decimos nosotros, pero no lo dice el Congreso, ¿no llama la atención también? Aparte de que oficialmente vino a las costas. Debería generar consecuencias penales o judiciales. La única que lo mencionó como cuestión de privilegio durante la sesión de ayer fue la diputada Agustina Propato, que mencionó justamente esto y dijo, hay que ver si no es causal de juicio político. Obviamente, los causales de juicio político pasa lo mismo que con las buenas intenciones. No llevan a nada, salvo que tengas un número para llevarlo adelante. Y cuando tenés el número, el causal. Claro. Sí, pero son esas cosas que sirven dentro de un par de años, ¿viste? Ojalá que sí. 11:05, hace eso, 1 hora y 35 que se están peleando. A mí me prometieron que si venía temprano a reemplazar a Ari, a las 11 me podía ir. Hay locro, hay locro. ¿Hay locro? Hay locro. Quédense que hay locro. Quédense que hay locro. Hoy que me voy a hacer locro. No lo tomes personal. Escúchame, vaguito, ¿cómo que te vas? Y te estoy viendo a las 7 de la mañana. Porque el otro te fue de Pero doble no, agente. ¿qué tenés que hacer hoy? ¿Qué tenés que hacer hoy? Puta madre. Día de la lenteja. ¿Qué tenés que...? Feliz Día del Trabajador a todos. Feliz Día del Trabajador a todos y a todas, es cierto. Me permitió citarlo Pablo Semán, que... le mandamos un abrazo grande a Pablo. La verdad que se forma parte de la mesa. Lo vamos a invitar. ¿Está de acuerdo conmigo? Lo vamos a invitar que venga una vez. Se metió en tu tema de manera oblicua. Lo vamos a invitar. Tenemos que sumar invitados a
a esta mesa de discusiones y la gente está muy contenta y yo lo que cuento, que a mí me llama mucho la atención, hoy 1 de mayo que haya 8.500, 9.000 personas escuchándolo en YouTube, 6.000, 7.000 en el streaming, más la M, más las 214 repetidoras, más la gente que Telecentro y TDA, qué sé yo. Siempre lo que se dice es que vos tenés que multiplicar para ver cuánto mide la M, el total de internet por 15. El streaming nuestro en general, entre los dos, entre el de radio y el de YouTube, llega a 20.000, por 15 son 300.000 más las repetidoras. Un montón de gente para escuchar las cosas que decimos nosotros. Que además nos peleamos. Bueno, no nos peleamos, enfatizamos la Habrán notado que casi no me dejan hablar a mí, ¿no? ¿Viste, Tano? Vos que estás mirando desde ahí, no me dejan hablar. Porque estábamos, primero era Murano el que interrumpía, después Lanto. Ahora apareció uno nuevo y Laura tiene lo suyo, hay que decirlo. Yo nada más dije... Para cortarlo a él nada más. Para cortarlo, para interrumpir al interrumpidor. Yo no interrumpo. ¿Es cierto que lográs interrumpirte solo? No. Lo que hago es no generar pausas para que me interrumpan. No respiro. Che, sí, te manda saludos el dueño de Rapa Nui. ¿A qué hora cierra Rapa Nui? Mariano me va a entender. ¿Sabes lo que aprendés en las asambleas? Yo formo parte de una generación que participó en muchas asambleas. Que es que si vos haces una pausa, alguien te cruza y cambia el sentido de tu discurso. Entonces tenés que evitar la pausa. Por eso, hay inflexiones que permiten... Entonces uno tiene que ir y subir y bajar. ¿Viste que hay notas? Hay políticos que le haces notas que no te dejan. Bueno, Kicillof, es muy difícil interrumpirlo a Kicillof. Muy difícil interrumpirlo. Habla. También está respira. Está formada las asambleas. Está formada las asambleas. Claro, el soviético. No, asamblea. Pará, no todas las asambleas son soviéticas. Qué bien que una purga. A ver, ¿vos dónde estabas en las asambleas? Con una purga, no me des ideas. Ahí venimos. Ahora armamos otra mesa, se está poniendo bueno. Hay mucha gente para discutir lo que pasó ayer. Dale, ahí venimos.